diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez. Él ha venido exactamente, preside el órgano de la Cámara donde se van a discutir y analizar y al final dictaminar las iniciativas que hay en la materia. Sin más, yo quisiera cederle inmediatamente la palabra. Diputado, por favor. Muy buenas tardes, señoras y señores. Quisiera comenzar reconociendo la convocatoria a este foro de la sociedad civil, desaparición forzada de personas y tortura, a mis compañeros diputados federales Manuel Huerta Ladrón de Guevara y también al señor diputado José Luis Esquivel Salpa, porque este es el marco, considero, inmejorable por las participaciones que hemos escuchado, por las que se darán en este momento, salvo la de un servidor de ustedes, para exponer justo el momento procesal del tema de desaparición forzada, como bien se dijo aquí, en el órgano competente de la Cámara de Diputados para dictaminar sobre el mismo. Y a este módulo, así es que agradecerles a ambos la convocatoria a esta importante reunión. Así es que yo procuraré ser muy breve, señoras y señores, y dejar que quienes desde la perspectiva académica, quienes desde la perspectiva de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales y también desde las organizaciones o desde las asociaciones que representan a víctimas, han de participar en este foro, que son realmente, creo, el propósito fundamental a atender esta mañana. Decía hace un momento que la pregunta con la que se intitula este módulo que comenzamos es justo la disyuntiva que se ha presentado en la Cámara para poder ir desentrañando el camino que debemos atender en la Comisión de Justicia a partir de una recomendación de la Junta de Coordinación Política de tratar de encontrar precisamente ese camino para darle cauce en esta misma legislatura al tema que nos ocupa. El título es Ley General o reforma a la Constitución, entre interrogaciones, e insisto, es justo el planteamiento que hicimos hace unas semanas ya en la Junta Directiva de la Comisión de Justicia y luego en el Pleno de la Comisión de Justicia. No es de desatenderse que la Junta Directiva y la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados tiene perfectamente presente la modificación al artículo 1 de la Constitución que hace, en lo que se refiere a los temas de derechos humanos, parte de nuestro, de nuestro sistema jurídico y específicamente del nivel más alto, los temas que tienen que ver con estos derechos humanos. En ese contexto,
comenzamos a discutir justamente qué debíamos hacer, habida cuenta que en la Comisión de Justicia, lo saben nuestros compañeros que convocaron al foro, porque ellos son iniciantes de algunas de ellas, tenemos pendientes de dictaminar 5 propuestas para reformar, adicionar y derogar los artículos 215A, 215B, 215C y 215D del Código Penal Federal. Digo estas pendientes, entre otras varias que se han presentado en el transcurso de la legislatura que termina su periodo de sesiones en unas semanas. Y asimismo, existen a nuestra consideración 3 propuestas de expedición de ley especial, de tal manera que al ponerse a la consideración de la Junta Directiva esta singularidad, y creo que ahí vamos apuntando el camino, la discusión nos llevó a tomar una serie de acuerdos que son de los que quisiera comentarles a ustedes esta mañana. Primero, el tema es un tema que por convicción y que también por disposición de los órganos de gobierno de la Cámara deben ser y son prioridad de los integrantes de la Comisión de Justicia. El tema es un tema que lacera, es un tema que una sola, ya aquí han escuchado ustedes estadísticas, pero para nosotros una sola desaparición forzada nos lleva a tener una preocupación mayor por incidir en el proceso legislativo para que pueda resolverse de la manera en que debe resolverse este asunto. Ese es, digamos, la primera de las coincidencias. La siguiente coincidencia, luego de un debate importante, está claro que hay 2 puntos de vista que no necesariamente generan un desencuentro, que para nosotros pueden y han de generar un complemento. Y entonces decidimos que debíamos atender el camino que está a nuestra mano, que es la modificación del Código Penal Federal para, con los estándares internacionales, de cara a los tratados que tiene firmados el Estado mexicano, pudiésemos plantear a la Junta de Coordinación Política la alternativa de, habiendo formado un subgrupo de trabajo que se encargue de la redacción de un artículo que tipifique en esos estándares el delito de desaparición forzada, pudiésemos poner a su consideración esa redacción para que fuera los propios grupos parlamentarios identificados en la Comisión de Justicia o los integrantes de la comisión o quienes decidieran los grupos parlamentarios, quienes presentaran la iniciativa de modificación de este código específicamente y poder atender a un procedimiento muchísimo más ágil que el procedimiento, insisto, que a nosotros no nos parece no excluyente, sino complementario, de atender a una ley general. Recordemos también, señoras y señores, que la recomendación de instaurar una ley general es también una recomendación de organismos internacionales. No es solo una disyuntiva que nos plantee nuestra legislación y nuestro sistema jurídico. Así es que pensamos que a la par de que tuviésemos que entrar a un procedimiento de reforma a la Constitución para facultar al Congreso a expedir esa ley general, podemos y debemos presentar a la consideración de los órganos de gobierno de la Cámara y seguramente al Pleno de la misma esta
disposición de modificar nuestra norma secundaria en la materia, que es el Código Penal Federal, y poder atender más ágilmente el asunto que ustedes han tratado grandemente en esta mañana y que nos preocupa a todos. No es un asunto que la Comisión de Justicia esté por atender, es un asunto que está atendiendo ya la propia comisión, es un asunto que está en el trámite legislativo y queremos tratar de desahogar como lo sugiere la Junta de Coordinación Política en la medida de lo posible en el propio periodo de sesiones que está transcurriendo, y en ese sentido va el camino y el procedimiento que tenemos nosotros a la mano. La respuesta a la pregunta aparentemente encontrada de si ha de hacerse una reforma al Código Federal o si ha de hacerse una ley general, que sí pensamos debe pasar por una reforma a la Constitución, nosotros la hemos resuelto en la Comisión de Justicia pensando que ambas son complementarias y pueden ir en paralelo. Atender el asunto de la modificación del Código y atender también el asunto de la modificación a la Ley General. Entendemos que los resultados para quienes están en una o en otra posición y que consideran que una y otra posición son, digamos, las que deben atenderse, pudiera esta resolución de la comisión no atender a sus criterios específicos, pero lo que priva en la comisión es la disposición a sacar adelante lo más pronto posible las reglas para atender este negativo fenómeno que se presenta en el país. También he de decir que la Comisión de Justicia, como creo que es testigo nuestra compañera Tapia, siempre ha estado pendiente del sentir de quienes saben sobre un tema específico, de quienes están inmiscuidos en un tema específico, de quienes tienen interés legítimo en ese mismo tema, por lo que a ustedes les dejo también la consideración de que estamos a su disposición por el planteamiento que hubieran querido o desean hacer a la Comisión de Justicia en este trámite parlamentario que estamos realizando. Por la invitación reitero mi agradecimiento, por su escucha a todas y todos ustedes también les doy mi agradecimiento y nos ponemos a sus órdenes en la Comisión de Justicia para lo que consideren conveniente tratar sobre el tema de desaparición forzada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Él bien nos ha explicado cuál es el trámite parlamentario a seguir. Inmediatamente quisiéramos darle la palabra a una de las personalidades que se encuentra con nosotros, el doctor Santiago Corcuera, quien es asesor del Comité contra Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas. Por favor. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a la Cámara de Diputados, en particular al diputado Huerta Ladrón de Guevara, por cuyo conducto recibí la invitación y así que agradezco mucho también al presidente de la Comisión de Justicia y las demás legisladoras y legisladores aquí presentes por esta honrosa invitación. En segundo lugar, quisiera simplemente hacer la aclaración, porque veo cámaras que puedan estar grabando estas palabras, que es importante para mí decir que no obstante que yo soy integrante del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, lo que yo aquí exprese lo diré a título personal, para que no suceda lo que a veces me pasa con algún periodista que me oye decir algo y al día siguiente dice que la ONU dijo esto o lo otro, cosa que por supuesto no puede suceder. Así que simplemente esa aclaración de que hablaré a título personal, no obstante, en efecto, soy integrante del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. Estamos en esta mesa
para hablar sobre el estado que guarda actualmente la cuestión de las diversas iniciativas de reforma, ya sea a la Constitución o al Código Penal Federal, o iniciativas de nuevas leyes que versen sobre la conducta delictiva de la desaparición forzada y o sus efectos. He echado un ojo a la lista de iniciativas que se encuentran en esta Cámara, conozco algunas de las que están tramitándose en la Cámara de Senadores, algunas incluyen reforma constitucional, otras se refieren a una ley general, otras se refieren a una reforma solamente al Código Penal Federal, otras se refieren a la creación de otro tipo de organismos para la atención de víctimas o de reparaciones sin abordar el tema de la tipificación del delito, y así. Tenemos una multiplicidad de leyes y de iniciativas. Yo aprecio el interés que este fenómeno terrible despierta y creo que esta multiplicidad de iniciativas refleja la preocupación que diversos actores dentro de dentro de las dos cámaras del Congreso de la Unión tienen, es decir, demuestra una grave preocupación. Pero con todo respeto, yo quisiera hacer un llamado a la conjunción de esfuerzos, porque veo muchas iniciativas dispersas de diferentes legisladores, de diferentes bancadas o fracciones parlamentarias, algunas de ellas no coincidentes, algunas de ellas muy coincidentes. El tema de la desaparición forzada, como todos los temas relacionados con los derechos humanos, son temas que no se deben de ver, creo yo, desde una perspectiva de fracción parlamentaria. Esta es una preocupación que es nacional y no debe de politizarse, ni ninguna fracción parlamentaria debe de buscar decir, ay, yo gané porque el producto final de la ley que se aprobó tiene más líneas que yo redacté que la que redactó la fracción parlamentaria de la competencia. No, estos temas son tan terriblemente importantes que se deben de ver desde una óptica apartidista. Yo digo que para enfrentar las cuestiones de derechos humanos se debe de ser daltónico políticamente, de tal manera que no ronden por ahí intereses ajenos a la solución real de un problema tan terrible como es el de la desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones, etcétera. Estoy seguro, por lo que he escuchado y los esfuerzos que está haciendo el presidente de la comisión junto con los integrantes de la comisión, es precisamente ese, que se haga una sola propuesta, lo cual me complace mucho escuchar. Ahora, ese es el estado que guarda el proceso, digamos, legislativo con las diferentes iniciativas. Pero yo quisiera dar un paso atrás. ¿Cuál es el estado que guarda la situación actual antes de las reformas? Desde la perspectiva legislativa, es decir, ¿cuál es el estado que guarda el marco jurídico mexicano en materia de desapariciones forzadas actualmente? Pero incluso antes de eso hay que decir cuál es el estado que guarda la situación de la desaparición forzada para comprender a cabalidad el problema que tenemos enfrente y cómo lo queremos solucionar, porque si se supone que las leyes son normas sociales de conducta que pretenden proponer soluciones justas a una realidad histórica determinada, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la realidad y no negarla. Eso es súper importante. A mí me preocupa mucho escuchar actitudes de agentes gubernamentales que ante señalamientos de la gravedad de un fenómeno como la tortura o la desaparición salen a decir no es cierto, no es para tanto. Porque entonces es como si una persona que está muy enferma se enoja con el doctor y le dice no es cierto, no estoy tan enfermo como tú dices. Entonces lo malo es que el paciente no va a adoptar las medidas recomendadas por el doctor para enfrentar la grave enfermedad que padece el paciente y va a hacer cosas menos para enfrentar su enfermedad. Lo primero que se debe de hacer es reconocer la dimensión del problema para entonces proponer soluciones que respondan a esa dimensión y no una dimensión menor. La realidad nos las han planteado
de manera extraordinaria en ese artículo de nexos los chavos que escuchamos en la mesa anterior de Data 4. Bueno, pues además ese artículo trae gráficas, imágenes. Quien no quiera ver que en este país hay un contexto de desapariciones generalizadas, pues nada más que voltee a ver ese artículo y vea cómo la República Mexicana está llena de puntitos por todos lados, que el fenómeno es nacional. Y eso no quiere decir que todas esas personas desaparecidas hayan sido desaparecidas forzadamente, claro, eso hay que aclararlo, pero de que en toda la República y sobre todo en algunos estados de la República, muchos de ellos, el fenómeno es muy, muy grande y la problemática es muy grave, pues creo que es muy importante reconocerlo. Ahora, con esa realidad, ¿qué es lo que necesitamos para solucionarla desde la perspectiva legislativa? ¿Qué soluciones va a proponer la ley? ¿Cuál es el estado que guarda el marco jurídico actual? ¿Responde a la problemática o no responde? En primer lugar, la Constitución hace mención a la desaparición forzada solamente una vez, en el artículo 29, diciendo que la prohibición de la desaparición forzada no se puede suspender ni siquiera en situaciones de emergencia. Pero sin embargo no existe un artículo en la Constitución que diga nadie será sometido a desaparición forzada. Es decir, una consagración del derecho a no ser desaparecido. Necesitamos, por ejemplo, en el artículo 21 constitucional quedaría muy bien, que diga nadie será sometido a desaparición forzada, ¿verdad? Para que quede plasmado en la Constitución ese derecho, como derecho a no ser desaparecido, como está el derecho a no ser torturado. Ahora, para prevenir alguna conducta es necesario que la ley diga cuál es la conducta que debe de prevenirse. ¿Cómo? Prohibiéndola, como decir, no puedes ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. Muy bien, el policía preventivo prevendrá esa conducta y a quien vea que está tomando en la calle, pues le dirá, oye, está prohibido, no lo hagas. O si lo vas a hacer, detente, ¿no? Bueno, pues debemos de prohibir la desaparición forzada para poderla prevenir. ¿Está prohibida la desaparición forzada? Pues decimos, en el Código Penal Federal sí está prohibida la desaparición forzada, pero está mal prohibida, porque ya sabemos, y ya se dijo en la excelente exposición que el licenciado Garzón hizo anteriormente en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la tipificación del delito de desaparición forzada está mal en el Código Penal Federal y por lo tanto, pues no, algo que está mal tipificado no se puede perseguir bien, ni el juez puede imponer las penas a la conducta porque está mal redactada. Y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo por qué. Entonces el Código Penal Federal está mal. Luego, los códigos locales, no solamente muchos de ellos están mal, sino que algunos de ellos, como 7 estados de la República, no prohíben la desaparición forzada. No es un acto que a ellos les parezca malo. El Código Penal de sus estados no prohíbe la desaparición forzada. Me parece inaudito verdaderamente que a tantos años de que México ratificó la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas, que obliga que en el Estado mexicano la conducta de desaparición forzada sea considerada como un delito, imponiéndole penas que correspondan a la extrema gravedad de esa conducta, todavía tengamos en México entidades federativas que no consideran grave la desaparición forzada, ni se ocupan los señores legisladores en prohibirla. Increíble. Y muchas de las tipificaciones contenidas en muchos de los códigos penales estatales están tan mal como la del Código Penal Federal. ¿Por qué? Porque copiaron al Código Penal Federal sin mayor reflexión sobre si estaba bien o estaba mal lo que estaban haciendo. Entonces, el Estado que guarda la cuestión legislativa solo en lo penal es muy grave, porque en lo federal está mal, las legislaturas de los estados, muchas están mal, y muchas de ellas, y algunas de ellas ni siquiera tienen tipificado el delito. Además, ¿qué pasa con el tema de las personas desaparecidas? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo primero que se debe de atender? La ubicación de la persona desaparecida. ¿Tenemos legislación en México que atienda adecuadamente
la coordinación de las entidades federativas con la federación para la realización de las labores de búsqueda de las personas desaparecidas? La respuesta es no. Hay por ahí un protocolo en Veracruz, quién sabe en dónde más, otros se está trabajando a nivel federal con mucha enjundia y de manera muy correcta, pero la verdad es que hoy por hoy no tenemos protocolos de búsqueda coordinados que hagan frente a esta terrible situación. Urge que la ley obligue a las entidades federativas y a la federación a coordinarse a todos los niveles, desde los municipios, estados y federación, en labores que no sean contradictorias entre sí y que todo mundo realice de acuerdo con un instructivo las acciones que sean congruentes para la finalidad buscada, que es el hallazgo de las personas desaparecidas. Luego, la cuestión de la situación en la que se encuentran los familiares y seres queridos de las personas desaparecidas. La situación jurídica. ¿Cuál es el estado que guarda eso? La ley de víctimas en el artículo 21 dice que las legislaturas de los estados deben de contemplar la declaración de ausencia por desaparición con el fin de que se puedan solucionar los problemas en materia patrimonial y familiar de los familiares de la persona desaparecida, que llega la hija de la persona desaparecida al banco a decir quiero sacar el dinero de la cuenta de ahorros de mi papá, y le dicen pues que venga su papá, es que mi papá está desaparecido, pues que no le dejó usted no le dejó un poder a usted para que saque el dinero. No me dejó un poder. Ah, bueno, pues declárelo muerto. ¿Por qué no va y lo declara muerto? Para que entonces ya se abra la sucesión y que la albacea venga y saque la lana. Se oiga, no, yo no voy a declarar muerto a alguien que se lo llevaron vivo, porque esto es por una cuestión de principio. Pregúntenle a las personas que tienen familiares desaparecidos aquí si van siquiera a aceptar por pura intuición humana, déjense de conocimientos académicos, por pura intuición, si alguien llega y le dice, oye, ¿por qué no vas con el juez a pedir la declaración de muerte presunta de tu papá para que puedas ya disponer de sus bienes y puedas vender el terreno y sacar el dinero? Dice, no, porque a mi papá se lo llevaron vivo y vivo lo quiero y yo no voy a ir ante ningún juez a pedir semejante cuestión tan indigna. ¿Cómo se atreve usted a siquiera insinuármelo, señor abogado del banco? Ah, es que es la solución a su problema. No, la solución a mi problema es que haya legislación sobre declaración de ausencia por desaparición, para que entonces, sin tener que declarar muerto a mi papá, pueda yo ejercer sus derechos ante usted, señor banco, ante el Seguro Social, ante el Infonavit, para poder ejercer plenamente la patria potestad de mis hijos en lo que aparece mi marido o mi mujer. Bueno, pues resulta que a pesar de que la ley de víctimas obliga a que eso se legisle, solamente 2 estados de la República, porque esto es materia civil, 2 estados de la República tienen legislada la figura, que son Coahuila y Querétaro. Todos los demás no. El Distrito Federal ya aprobó una ley que la contempla, pero creo que todavía no la promulga, ¿verdad? Todavía no se publica. Bueno, díganme ustedes si el estado que guarda la cuestión legislativa no es alarmante. Los estados de la República, las legislaturas de los estados de la República están en falta ante sus ciudadanos en ese sentido, porque la ley de víctimas les daba 1 año para cumplir con esa función y por supuesto no la han cumplido. Entonces, ante esa situación, yo, señor diputado, me pronuncio a favor de que tengamos mejor una ley general, porque así ya de un trancazo le corregimos la plana a todos los códigos que están mal. Queda tipificada la conducta, bien tipificada de acuerdo con los estándares internacionales. Incluimos la conducta de desaparición perpetrada por particulares, como muy bien el representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos propuso. Incluimos de una vez en esa ley algo que ya sé que se trata de materia civil, pero que la ley general lo contemple, para que ya los jueces locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan aplicar disposiciones sobre declaración de ausencia por desaparición, y que además la ley establezca la obligación de coordinación, que es lo que hace una ley general como la de salud o las leyes generales, de coordinación entre los municipios, estados y federación en las labores de búsqueda que estén orientadas al hallazgo de las personas desaparecidas. Solamente menciono esos 3 para no aburrirlos,
pero desde luego que hay otros segmentos que la ley general debe de atender, y con un solo ordenamiento jurídico, los jueces de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán aplicarla. No estoy diciendo que se federalice el delito, ni que sea un delito federal, no, que se tipifique en una ley general y que esa tipificación sea aplicable en ambos ámbitos, en el federal y en el local. No estoy diciendo que volvamos federal a la declaración de ausencia, no, que siga siendo materia civil, pero que la ley general ya lo legisle y que no le dé la orden a los legisladores de que legislen, porque ya sabemos que los holgazanes de los legisladores de los estados no van a legislar o no van a cumplir con la orden. Hay que ya legislarles para que los jueces locales puedan aplicar esas disposiciones y solucionarles, por lo menos en parte, la tragedia que viven los seres queridos de las personas desaparecidas. Esto no obsta, desde luego, no es obstáculo para que, si es más rápido corregir el Código Penal Federal, pues que se corrija. Está bien, pero eso nada más vamos a solucionar el ámbito federal. No vamos a solucionar los 32 estados de la República, muchos de ellos que están mal tipificada la conducta, y vamos a seguir arrastrando la problemática de la declaración de ausencia y de los protocolos o instructivos de búsqueda. Por eso me pronuncio a favor de una ley general. Por otro lado, el Estado mexicano le prometió al Comité de Desaparición Forzada que tendría lista esta ley para el mes de junio. Espero que el Estado mexicano, es decir, en todo lo que esa palabra abarca desde el punto de vista formal, esté en posibilidades de honrar esa promesa. Muchísimas gracias por su paciencia. Gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Santiago Corcuera, pues evidentemente nos ha ilustrado qué es lo que cuál es el estado actual, no solo de lo que está pasando en la Cámara, sino lo que pasa en el país. Es letra muerta, no funciona, no sirve lo que tenemos. Tenemos claramente que hacer una ley general que modifique todo lo que nos acaba de decir. A continuación, el licenciado Juan Romero Tenorio, el presidente de la Asociación Pensamiento Incluyente. ¿Permitiría un segundo? Sí, por favor, diputado, dígame. Adelante, por favor. Dirigirme a la mesa, a mis compañeros que me hicieron favor de invitarme, pero sobre todo a quienes están aquí reunidos en este foro. Justo en unos momentos he de participar en una reunión de grupo sobre el tema de desaparición para tomar algunas determinaciones que posibiliten, porque creo que hay la disposición para hacerlo, esta, digamos, toma de la palabra del Estado mexicano y hacer factible la modificación legal. Entonces, deseo disculparme con todos y con todas ustedes. Se queda aquí en la sala personal que trabaja en la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia, que atenderá, como lo ha venido haciendo toda la mañana, los comentarios que ustedes han hecho y que nosotros tomaremos en consideración. Le agradezco nuevamente a quien modera esta reunión la oportunidad de disculparme y lo hago con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Un aplauso, por favor, al diputado Ricardo Fidel Pacheco, presidente de la Comisión de Justicia. Entendemos sus diversos compromisos. Esperamos efectivamente que ahora va a tratar este tema. Diputado, muchísimas gracias. A continuación, el licenciado Juan Romero Tenorio, presidente de la Asociación Civil Pensamiento Incluyente. Por favor, licenciado Juan Romero. Buenas tardes a todas y todos los asistentes, a los ponentes, a los diputados que convocaron a este evento para hacer un análisis y una reflexión de un tema que lacera a la ciudadanía, que lacera la dignidad humana, porque la desaparición forzada no solamente es la desaparición física de la persona, la desaparición forzada roba sueños, roba anhelos de los padres, de las madres, de los hermanos, de los amigos, que aún sigue latente esa esperanza de encontrar con vida a la persona desaparecida.
Está bien analizar una ley para atender este problema social, un problema social que por su dispersión y el procedimiento de atención de este delito impide una manifestación grupal de las víctimas, de los afectados. La desaparición de personas es un problema presente, no es un problema que vayamos a resolver con una ley a futuro, porque podemos entrar a una discusión teórica si necesitamos una reforma constitucional, si necesitamos una ley general para evitar la dispersión de responsabilidades en el ámbito federal, en el ámbito local, o si solamente es necesario reformar el Código Penal. ¿Sí? Podemos entrar en esa discusión teórica porque nos va a llevar también a discutir qué principios penales podemos aplicar, si principios garantistas, principios de un Estado punitivo, qué conceptos debemos utilizar en el grado de lesión, a quién se castiga, cómo se investiga, cómo se determina la responsabilidad, qué tipo de pruebas pueden ofrecerse, qué tipo de valoración va a hacer el juez que va a aplicar la norma que tipifique la desaparición forzada. La motivación de las diferentes leyes se encuentra en el grado de impunidad que existe ante este hecho delictivo, en el grado de corrupción que existe en los órganos responsables con la ley actual que pueden actuar para determinar la responsabilidad de quienes se presume son quienes operaron esta desaparición forzada. Podemos hablar a futuro y discutir si es ley general o reforma penal. Yo creo que estamos omitiendo una responsabilidad del Estado. El Estado es responsable ante los miles de desaparecidos que actualmente se reportan. El Estado es el responsable de los miles de desaparecidos. Con las cifras que daban los compañeros de la mesa anterior, es alarmante que el Estado no asuma esa responsabilidad y defina una política pública para atender actualmente esta situación. Y no es falta de ley. El 17 de abril del 2012, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó una ley que se llama Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, 17 de abril de 2012. Estamos a 8 de abril de 2015. El Estado no ha dado una respuesta de cuántas personas son registradas en el carácter de desaparecidas. El Estado federal, las procuradurías de las entidades no da cuenta de las denuncias que han llegado a presentar miles de ciudadanos que por el hecho de no actualizar los elementos del tipo penal no las clasifican como desaparecidas, las pueden clasificar como extraviadas, como ausentes, que se fueron de parranda, justificar la inoperancia del sistema de investigación, la inoperancia del sistema de justicia, porque nuestro sistema judicial actual le da garantía al juez de allegarse de las pruebas necesarias para determinar la impartición de justicia. Pero estamos ante un sistema que no es garantista y el juez se sujeta atendiendo a un principio de equidad de las partes y se sujeta a las pruebas que le ofrecen. La práctica judicial no incita al juez a investigar más allá de lo que las partes aportan, porque es una cuestión penal sujetas a principios penales que, llevándola a un extremo formalista, aborta cualquier intento de justicia. La motivación para ocuparse y preocuparse de una ley de desaparición forzada es urgente. El Estado ha jugado con cifras, 20,000, 35,000. ¿Cuántos desaparecidos tenemos en este país? Este juego que hace el Estado justifica su inoperancia y en el juego legislativo justificamos la falta de atención. No hay ley, necesitamos una reforma constitucional para evitar la desaparición de personas en este país. Hay principios constitucionales que nos permiten emitir una ley, que permiten emitir leyes que modifiquen los procedimientos penales. Más adelante, si se logra establecer una ley general de personas desaparecidas, nos vamos a encontrar con problemas operativos. En el proceso penal, esta Cámara de Diputados, como parte del Congreso de la Unión, emitió un Código Penal único
Código de Procedimientos Penales único, que debe aplicarse a más tardar el 2016. Esto es, se uniforman los procedimientos penales que actualmente están divididos en procedimiento penal federal, Código de Procedimientos Penales federales, y cada entidad con su propio Código de Procedimientos Penales. Este Código de Procedimientos únicos unifica la investigación, unifica el procedimiento de denuncia, unifica el tipo de pruebas, pero también trae problemas. El problema no es de ley, el problema es de políticas públicas y de responsabilidad de los servidores públicos. Este Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 167, señala qué delitos obligan a una prisión preventiva y establece un catálogo de 11 delitos. En esto no se incluye desaparición forzada. Si hay presunción de algún responsable, no se sujeta a prisión preventiva porque no está contenido en el reciente Código Nacional de Procedimientos Penales. Y de nueva cuenta vamos a tener problemas con los operadores de la ley, los ministerios públicos, los jueces, los abogados, porque siempre hay una evasión de la ley ante la irresponsabilidad del Estado, ante la corrupción de las instancias que operan la ley. Es ahí donde está nuestro problema nacional. No es una ley a futuro, hay responsabilidades actuales. ¿Por qué el Estado no es capaz, con la ley que tiene de datos de personas desaparecidas, no es capaz de implementar este sistema con objetividad, certeza, legalidad, imparcialidad para el ciudadano? ¿Por qué hay que recurrir a métodos estadísticos que nos llevan a presumir cuántos desaparecidos hay en este país? Cuando cualquier denuncia por este tipo de delitos se persigue de oficio, sea en el ámbito local o en el ámbito federal. No importa que no se actualice el tipo penal que nosotros presumimos que puede ser de persona desaparecida. Hay una persona que no sabemos su ubicación, elemento suficiente para que actúe la autoridad investigadora, pero es la impunidad que genera la corrupción, es la corrupción que genera la falta de transparencia de los órganos responsables, la que nos lleva a esta situación de indefensión de miles de ciudadanos ante un hecho delictivo que se comete cada hora, cada día en este país. El número que tenemos de desaparecidos que anuncian organismos civiles, desaparecidos que se anuncian en función de notas periodísticas, no nos da certeza de qué tan grande es el problema, pero sí se percibe esa falta de responsabilidad del Estado. Yo creo que una ley general no resuelve, porque estaría la ley general, pero aparte ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos una ley general de atención a víctimas que tampoco opera, porque el Estado no está funcionando. Y estamos permitiendo que esa ineficacia del Estado continúe con este marco de impunidad. Iniciativas hay bastantes, en la Cámara de Diputados hay 14 iniciativas que tocan el tema, con diferente perspectiva, como señalaba el ponente anterior. Reformas a los artículos que tipifican este delito, el 215, o reformas que anulan estos artículos, los derogan y crean una ley general. Sí. O reformas a la Constitución para que la Cámara de Diputados tenga facultades para legislar. O sea, hay varios caminos para ir atrasando este tema. Es un tema que no importa a la política pública, que no importa a los operadores de este Estado, porque si importara, las prisas por reformar otros temas de importancia nacional serían las prisas por reformar esta ley que garantizaría la integridad de todo ciudadano. La reforma educativa, una reforma constitucional, una reforma, una ley secundaria, ¿cuánto llevó al Congreso? ¿4 meses? La reforma en materia energética, que se pensaba que la Constitución era intocable en ese tema,
la reforma de hidrocarburos, a la ley de la creación de la ley de hidrocarburos y las leyes secundarias que actualizan la reforma constitucional en materia energética, ¿qué tiempo le llevó al Congreso de la Unión? ¿En qué tiempo los congresos locales aprobaron la reforma constitucional en materia de educación? La prensa da cuenta de ello, Chiapas 15 minutos, Coahuila media hora, o sea, los estados cuando tienen prisa de legislar, legislan. El problema no es de tiempo ni de procedimientos, el problema es de asumir una responsabilidad del Estado. Y atendiendo a la división clásica de los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ante este problema social que lacera a muchas de familias mexicanas, pues tenemos que ninguno de los tres está funcionando. El Legislativo no emite la ley que debe atender este problema. El Ejecutivo pues dice que la ley que tiene no es suficiente, que es necesaria otra nueva ley. Y el Judicial pues encuentra que cuando aplica el procedimiento para impartir justicia o sancionar a los culpables, no tiene los elementos para allegarse y lograr una verdad legal e histórica de cada problema. Esa es nuestra situación. La corrupción y la impunidad es lo que nos ha llevado a esta situación de vulnerabilidad, de inseguridad nacional que tenemos que terminar. ¿Hace falta presión? Sí. La sociedad se ha manifestado. Tuvimos un fenómeno con 43 estudiantes que fue un fenómeno nacional e internacional. 43, ¿de cuántos? ¿De 20,000? ¿De 30,000? ¿De 50,000? ¿Qué se necesita para cambiar esto? Yo creo que la acción común, la acción informada, la acción enterada de todos los ciudadanos nos irá viendo una pauta de cómo modificar esto. Parte de esa responsabilidad es lograr leyes que nos garanticen procedimientos, que nos garanticen buscar, investigar y sancionar a los responsables y que nos garanticen inhibir, que nos garanticen ir impidiendo este tipo de conductas. No busquemos la sanción después de la comisión de la conducta, hay que prevenir. Y al menos en este país las políticas de prevención en delincuencia brillan por su ausencia o por su inoperancia. Sí. Generalmente se vincula la inoperancia de la ley a la pobreza, los delincuentes están donde hay pobreza. Sí, los delincuentes están en todos lados. Hay delincuentes que roban y uno no se entera porque manejan muy bien la ley. ¿Sí? Hay delincuentes que evaden los impuestos y no es delito. Se le llama colusión fiscal porque la ley les permite evadir esa responsabilidad. Igualmente así, en la protección a la vida, en la protección a la integridad física y dignidad de las personas, hay una colusión, hay una evasión a la ley, hay una evasión a la responsabilidad. Los que tienen la atribución, los que tienen la capacidad, no hacen lo que deben hacer. Y no necesitamos, en un estricto sentido y de aplicación del derecho, con el sistema normativo que tenemos, tendríamos que andar ya sancionando a los delincuentes, a los responsables de la desaparición forzada. El tema está en la sociedad civil. El tema está en una sociedad civil más informada, más organizada, más exigente, menos corrupta en el sentido de que no haga juego a la corrupción, porque la corrupción en este país viene siempre de arriba hacia abajo, ¿sí? Porque es la autoridad la que va induciendo la corrupción y el ciudadano al verse vulnerado generalmente busca su protección más fácil y es inducido a esa corrupción que se da en todos los ámbitos sociales y económicos de este país. La discusión puede ser teórica, está pendiente. Hay un mandato del Pleno de esta Cámara de que se legisle antes de que termine la legislatura. 8 de abril, 30 de abril termina esta legislatura en su periodo ordinario. Esperemos que los grupos parlamentarios acuerden, en caso de no llegar a algún acuerdo en este periodo, acuerden un periodo extraordinario para aprobar una ley que garantice la integridad de todos los ciudadanos. Así como abrieron periodos extraordinarios para la reforma energética y para la reforma educativa, moral y éticamente estarían obligados a legislar lo más pronto posible en esta materia, para evitar la impunidad de este delito, para evitar más desaparecidos, para evitar gritar, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias.
Muchas gracias al licenciado Juan Romero Tenorio, presidente de la Asociación Proyecto Incluyente. Es claro la visión que se tiene, es la corrupción como fuente de la inoperancia del Estado. Es la corrupción lo que lleva que al final no funcione nada, no sirva nada y que estemos en el peor de los mundos posibles, donde no solo no existen normas que nos protejan, sino que además las que existen no funcionan, son letra muerta y de todos modos cuando se intentan aplicar siempre va a aparecer la corrupción, cuyo corolario es la impunidad. Licenciado Juan Romero Tenorio, muchísimas gracias. Daríamos la palabra. Quisiera presentar al siguiente ponente con una especial mención, el doctor Adrián Ramírez López. Él es el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos acaba de cumplir su aniversario número 30 hace menos de 2 semanas. Tal vez es uno de los órganos de la sociedad civil más añejos que tenemos en nuestro país y que ha dado una lucha de 3 décadas en defensa de todos los mexicanos. Doctor, por favor, adelante. Gracias. Don Rosendo Radilla Pacheco, aquí está la silla que lo espera. Aquí está la silla que esperan a los 43 y que espera a todos los desaparecidos que hoy debieran estar aquí con nosotros. Por ellos y por todos los familiares que han contribuido a construir una diplomacia ciudadana de los derechos humanos. Son ellos, las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos, las que nos dieron el ejemplo y las que crearon las organizaciones a lo largo y ancho de este planeta y que hoy, gracias a ellas, estamos impulsando esta labor por la defensa de los derechos humanos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque vivos se los llevaron. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Por ustedes. Las puertas cerradas, las puertas allanadas. El pueblo digno, humilde, solidario, paciente, llega a cualquier palacio municipal, estatal, a Palacio Nacional. El pueblo pide audiencia, llega al Palacio de Justicia o al Legislativo a pedir ser escuchado, consultado, tomado en cuenta, y las puertas están cerradas. Militares, marinos, policías llegan abriendo puertas, derribando puertas, allanando casas, miles en todo el país, miles y miles de casas allanadas y violadas, miles de cerraduras forzadas. Ellos sacan a la gente de sus casas, las torturan, las encarcelan, tienen el derecho de Estado. Son el Estado de derecho que se impone a la justicia y a los derechos humanos. El pueblo digno busca a sus hijos, se alumbra con antorchas, la llama está encendida por los derechos de los pueblos, clama justicia y recibe mentiras, puertas cerradas, justicia denegada. En la oscuridad de los derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hace vigencia, respuesta a la premonición. La declaración se erige para que el pueblo no tenga que ejercer el supremo recurso contra la opresión y la tiranía. Los tiranos huyen, salen del país, se esconden en el yo no fui, ya me cansé, en su estado fallido y en su falso dolor por el pueblo. Pero la llama llega a las puertas de Palacio Nacional y no se abre. Una escaramuza, apenas un símbolo, le dice al mundo: todos los días allanan nuestras puertas, se llevan a nuestros hijos. Hoy venimos a que se abran las puertas
para la justicia, para que aparezcan nuestros 43 y los miles y miles. ¿Dónde están? Los poderes desaparecen, callan, se hacen cómplices, no están para la justicia, no están para los 43 ni para los miles y miles desaparecidos. Los poderes están presentes para reprimir al pueblo, para proteger los negocios, las inversiones. ¿El presidente? ¿Quién es el presidente? No está, dicen las puertas de Palacio, está ausente, no está para la justicia, salió, se fue a la China, allá lo mandó el pueblo. No, allá no, el pueblo lo mandó a la chingada. No, no está, salió a hacer negocios, salió a hacer inversiones, hoy no está para la justicia, vuelvan mañana. Tal vez mañana tampoco esté para la justicia, pero vuelvan. Y si está presente y el presidente no resuelve, vuelvan a votar. Tenemos más candidatos para que voten por ellos. Tenemos un Congreso, tenemos ministros en la Corte. El Poder Judicial tampoco está. Salió a recibir un premio, el de Derechos Humanos de la ONU, por militarizar al país, por negarle al pueblo su derecho a ser consultado. El Poder Legislativo, menos. Ese tampoco está gastando sus bonos por las grandes reformas estructurales. Y ni pregunten por los gobiernos de los estados y municipios, hace mucho que ya no están. Vuelvan, voten, presenten sus oficios, sus papeles, voten, voten y vuelvan a votar. Así es la democracia. El próximo sexenio tendrán más suerte, hoy no. Las puertas siempre están abiertas. Y si no, pregunten a los empresarios, a los poderosos. Para ellos siempre estarán abiertas. Ustedes pidan audiencia para que vengan a reclamar, para que presenten su denuncia por allanamiento de morada, porque les derribaron las puertas de su casa y se llevaron a sus hijos, a los 43. Pidan sus derechos. Pero no tienen derecho a entrar en los palacios y mucho menos llamar nuestra atención con su llama encendida, porque el Estado de Derecho solo permite los derechos de Estado. Ustedes vuelvan mañana, hoy no está el presidente, mañana tampoco, pero vuelvan a votar. El pueblo vota y vota por votar a todos los que no cumplen con el pueblo. El pueblo soberano ha votado por abrir todas las puertas de las prisiones para que se liberen a todos los presos políticos y a todos los injustamente presos, aquellos que fueron detenidos, allanadas las puertas de su casa para que regresen al pueblo a luchar. Y el pueblo ha decidido abrir las puertas de todos los palacios para votar a todos los que ya no están y que se niegan a presentar a todos los desaparecidos. El pueblo no está cansado, sigue luchando hasta acabar con la tiranía y la opresión. Creemos muy importante mencionar que vivimos la crisis de derechos humanos más grave de toda la historia de México. La crisis más grave de derechos humanos en la historia de México. Y tenemos que señalar que la política de injerencia de Estados Unidos, que favoreció el tráfico de armas y el lavado de dinero de los grupos delincuenciales con el contubernio de la administración de Felipe Calderón y hoy con Peña Nieto, se equipara con traición a la patria al imponernos una guerra que ha devastado a México. 2 sexenios luctuosos. Desde Calderón en 2006 hasta Peña Nieto acumularemos alrededor de 40,000 desaparecidos y más de 200,000 muertos por ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias. Miles de desplazados, miles de torturados y presos injustamente por este modelo actual que ni nos ha dado justicia ni mucho menos seguridad. ¿Cuál es el nuevo contexto que tenemos de la desaparición forzada en México y cuál es el hilo de continuidad entre el poder actual y el pasado? El hilo se llama impunidad. En la búsqueda de los desaparecidos
y el supuesto cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla, aún se sigue buscando a ciegas, puesto que hasta hoy, ninguna autoridad responsable, ningún servidor público, por pequeño o grande que sea, ha aportado un solo dato para esclarecer el paradero de las personas que fueron llevadas desde los años 70. La desaparición forzada de personas es un delito contra la humanidad considerado el más grave. No hay un solo delito que pueda ser más grave que la desaparición forzada de personas. Incluso más allá de la ejecución extrajudicial, puesto que genera más víctimas por sus efectos a distancia, las que llamamos teletortura. Efectos torturantes que como ondas expansivas afectan a quienes ni siquiera son amenazados directamente, pero por el solo hecho de saberse siempre en duda, de solo pensar en el ser desaparecido, vive todos los rasgos de la tortura y con suma frecuencia se victimiza y revictimiza. La injerencia de Estados Unidos en el contexto en el cual se da este fenómeno de desaparición forzada, este nuevo fenómeno, en el marco de la guerra contra la delincuencia organizada, tiene que ver con la injerencia de un gobierno extranjero, el de Estados Unidos, que en asuntos internos de México, mediante los acuerdos de colaboración como el ASPA, que no pasan por el conocimiento y aprobación del Poder Legislativo, son los ejecutivos de ambos países los responsables. Tenemos que empoderar el parlamentarismo para que ponga coto a esta situación. Eric Holder, procurador de justicia de Estados Unidos, estuvo sometido a un proceso judicial por los operativos Rápido y Furioso, con el que se dotó de armas de alto poder y pertrechos a los grupos delincuenciales y favoreció el lavado de dinero de estos. Sin embargo, en México no hay nada. Y para colmo, ni el mismo Obama ni su equipo más cercano reconocía la existencia de este operativo. Lo mismo hicieron las autoridades mexicanas. Durante el gobierno de Bush también hubo un operativo similar, receptor abierto. Es decir, hay una injerencia extranjera que por sí sola ha tenido efectos devastadores en México, cuyas autoridades debieran ser enjuiciadas por traición a la patria en ambos países. ¿Dónde está el papel del Congreso de la República como garante para sancionar las facultades de este tipo de conductas? ¿Dónde está la Cancillería mexicana avanzando en el panel internacional para sancionar las políticas de Estados Unidos en esta situación tan gravísima que hoy tenemos? Una crisis humanitaria como nunca en la historia de nuestro país. Incluso vemos como lícito y plausible que Estados Unidos brinde ayuda militar millonaria para esta guerra absurda que tantas ganancias deja la industria militar, el gran negocio de la guerra que nos ha llenado de muerte y luto en nuestro país. Porque son ellos, los asesores norteamericanos, los que han proporcionado los métodos de tortura. Recordemos el escándalo que se generó cuando se descubrió asesores extranjeros capacitando a la policía municipal en Irapuato, Guanajuato, en prácticas de la tortura. ¿Qué pasó? No pasó nada. Es decir, la tortura es un método, la desaparición forzada es un método generalizado y sistemático que se aplica como práctica, como política de Estado. El asunto de los migrantes y la desaparición forzada. Todos los migrantes que pasan hacia Estados Unidos viven una situación gravísima de trata de personas, que se puede evitar simplemente en México si se extendiera un visado tipo Schengen, como se hace en la Unión Europea, es decir, simplemente la exhibición del pasaporte, la entrega de la visa y el libre tránsito sería legal en nuestro país. ¿Por qué someter a condiciones de tanto riesgo a personas indocumentadas? Recordemos San Fernando, Tamaulipas. Una iniciativa sin duda alguna debe ser analizar como asignatura pendiente para prevenir la desaparición forzada de personas, el otorgar este tipo de visado. Es responsabilidad del gobierno de México la seguridad de todas las personas en nuestro territorio. Recordemos entonces la omisión de tal deber gubernamental en la masacre de San Fernando y de tantas muertes
abusos y miles de desaparecidos que están siendo víctimas o son utilizados por las redes delincuenciales. El secreto bancario y la desaparición forzada. Necesitamos que se legisle en esta materia que es fuente de corrupción, y tenemos que para transparentar la riqueza de cualquier persona, y precisamente el secreto bancario permite que se manejen grandes recursos para permitir que la delincuencia pueda lavar dinero y corromper, así mismo como sucede con el secreto en el SAT a nivel de Hacienda. Las tareas pendientes. Es necesario que entendamos que los delitos contra la humanidad son delitos graves que deben ser tipificados en nuestras leyes de acuerdo a las normas internacionales. Por lo tanto, son imprescriptibles, por lo que debemos de modificar el artículo 14 de la Constitución para que puedan aplicarse y no se invoque el carácter retroactivo cuando se trata de delitos contra la humanidad, además de que deben perseguirse de oficio. Hemos insistido y criticado mucho a la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos del Gobierno federal y al Programa Nacional de Derechos Humanos porque siguen demostrando su ineficacia. Lo mejor será lograr una ley general de derechos humanos con apego al derecho internacional de los derechos humanos y estándares de gasto público de acuerdo a los que recomiendan los porcentajes del Producto Interno Bruto. Que se genere el Consejo Nacional de Derechos Humanos como coordinación de esfuerzos republicanos en el que el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales y el poder legislativo, ejecutivo y judicial articulen sus acciones junto con la sociedad civil. Asimismo, debe darse paso a un sistema nacional de registro de violaciones a derechos humanos, no solamente en desaparición forzada o tortura, sino de todas las violaciones a los derechos humanos, donde se reflejen los esfuerzos de todas las organizaciones que existimos en el país y que además se lograse que haya una coordinación de esfuerzos para que hubiera 2 periodos de sesiones al año para tratar la situación de los temas de derechos humanos, para que se articulen agendas, análisis, establecer patrones de comportamiento de violaciones a derechos humanos, mecanismos de protección, de seguimiento y de información, no solo desde una red o grupo, sino de manera coordinada. Eso daría más fortaleza y se generarían las posibilidades de planes de acción más dinámicos y más coordinados de todas las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones del Estado mexicano en el ámbito federal, estatal, municipal y en los 3 órdenes de gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial. Es fundamental que en materia de prevención de la desaparición forzada de persona pudiéramos contar con un teléfono rojo en el que una vez que una persona es asegurada por alguna autoridad, llámese policía, estatal, federal o municipal, comunicara que había sido asegurada la persona en ese momento y no hasta en el momento en que se le pone a disposición de la autoridad competente, porque precisamente ese es el lapso más grave en el que se cometen las desapariciones o la tortura, y hoy ya contamos con los sistemas técnicos, científicos y de infraestructura de red a nivel nacional para hacer posible este mecanismo que sería sumamente importante y de instalación inmediata. También tenemos que hacer algo para poder derogar todas las jurisprudencias que permiten las violaciones a los derechos humanos desde el propio Poder Judicial de nuestro país. Deja mucho que decir y deja mucho que desear en materia de protección de los derechos humanos, como las jurisprudencias que permitieron que el ejército realice labores de policía, violentando el artículo 129 de la Constitución, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La próxima legislatura y las instancias republicanas de nuestro país deberán de aprobar, vigilar y supervisar y sancionar todos los acuerdos de colaboración internacional en materia militar y policíaca. Se tiene que recurrir a los sistemas internacionales de justicia para poder luchar contra
esta imposición de políticas de seguridad nacional que ni siquiera protegen ni dan seguridad a los mexicanos y solo pretenden servir a los intereses de Estados Unidos, utilizando a México como traspatio. Conocer nuestros derechos para defenderlos es garantizarlos. Sumémonos a la defensa de los derechos humanos. Creo que más allá de las elecciones está la capacidad y el poder que tenemos que ejercer nosotros, los ciudadanos, para contribuir a la defensa y protección de los derechos humanos y convertirnos en verdaderos garantes en esta materia. Ahora, en lo concreto, ante el cuarto para las 12 que tenemos para legislar, lo primerito sería esta conjunción de esfuerzos de todas las fracciones parlamentarias para modificar el Código Federal, ahí establecer el delito de desaparición forzada, pero no solo sino los otros delitos de lesa humanidad, agruparlos en ese título y darles las características que ya mencionamos. Primero, se investigan de oficio, son delitos graves, no hay amnistía para ellos, no hay posibilidades de refugio y no hay prescripción para tales delitos. Con eso ya tendríamos la posibilidad de articular un elemento importante y para la próxima legislatura, entonces ya proceder a hacer la modificación del artículo 14 constitucional, hacer también la modificación del artículo 21 de la Constitución en materia de intervención de la Corte Penal Internacional, porque la manera en que está redactada este artículo de la Constitución le da un valor discrecional al Gobierno de México para establecer con acuerdo del Senado de la República qué delitos van a ser de competencia de la Corte Penal Internacional y en qué delitos se sustrae el Gobierno de México de la responsabilidad individual de servidores públicos en esta materia. Tenemos una gran cantidad de esfuerzos a realizar en la iniciativa de ley que están promoviendo, más allá de crear una comisión ex profeso que me parecería que en su redacción tendría impactos presupuestales para su creación y funcionamiento, nos crearía o duplicaría los mecanismos de burocracia en materia de tutela de los derechos. Lo mejor sería precisamente crear este Consejo Nacional de Derechos Humanos, esta Ley General de los Derechos Humanos con el Sistema Nacional de Registro. Eso no tiene impactos presupuestales porque es simplemente la articulación de los esfuerzos republicanos en el ámbito municipal, estatal y federal y con los tres poderes de la Unión, porque solo así podríamos intentar acotar la situación de los derechos humanos. Para finalizar, quiero decirles que a 30 años de inicio de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la cual yo presido, la desaparición forzada de persona en aquel tiempo tenía un carácter sistemático y generalizado, no obstante que era muy selectiva, pero iba encaminada a detener para investigar, torturar y mantener a personas bajo bajo la desaparición para seguir investigando. El fenómeno actual de desaparición forzada me parece la aberración fundamental de lo más vil y abyecto que puede generarse en las personas, es la ejecución extrajudicial de personas, llevando a las víctimas a la prácticamente a convertirles en cenizas para que no haya la posibilidad de ninguna identificación. Mi solidaridad y mis respetos para la gente allá en Coahuila que padeció, por ejemplo, en Allende, toda esa situación gravísima en ese lugar donde fueron familias llevadas completitas y llevadas a la calcinación o a la desaparición total. Nuestra suma a los esfuerzos de los familiares de los detenidos desaparecidos en Ayotzinapa, que siguen clamando y que deben darse respuestas concretas. Y aquí no perdamos de vista una cosa fundamental, y eso también para la comisión que investiga el caso.
Los jóvenes de Ayotzinapa y todos los estudiantes de las normales rurales han sido seguidos, investigados y perseguidos por el CISEN, por la inteligencia militar, por las policías federales, desde la de Caminos en aquel tiempo, hoy Policía Federal o Gendarmería, las policías de los estados y de los municipios, en este acuerdo de coordinación de seguridad pública nacional bajo la ley que establece las bases de la coordinación de la seguridad. Es decir, la responsabilidad del Estado mexicano, primero, de andarlos siguiendo, investigando y dejarlos a su suerte en el momento en que más necesitaban precisamente que esa inteligencia, que esa seguridad les diera protección y les diera alivio. La gravedad del caso Ayotzinapa es la gravedad de la violación sistemática a los derechos económicos, sociales y culturales. El responsable directo, la causa génesis del origen de la desaparición en Ayotzinapa es de la Secretaría de Educación Pública y de las políticas de educación y las políticas de la reforma educativa. ¿Por qué? Porque les negaban la matrícula, el incremento de la matrícula, les negaban el derecho al trabajo después de haber estudiado en instituciones públicas y les negaban las condiciones adecuadas para estudiar. Se decía que no había presupuesto. Yo quisiera que analizáramos simplemente cuánto se gastan las escuelas médico-militares, las escuelas de formación policial. Ahí a los estudiantes les dan beca completa, les dan uniformes, les dan alimentación, les dan dormitorios, les dan laboratorios equipados, les dan libros, les dan salario y les dan trabajo al egresar. La violación de los derechos económicos, sociales y culturales es la génesis de esta negativa que hoy nos tiene en esta crisis gravísima. ¿Cuánto nos cuesta mantener al ejército patrullando las calles de nuestro país y cuáles son los resultados de eso? Esta crisis humanitaria gravísima que pudiera haberse resuelto simple y llanamente con garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy, ¿qué hay detrás de la desaparición forzada de personas? El negocio de las armas. ¿Qué hay detrás de la desaparición forzada de personas? El negocio de los recursos naturales que se están agotando y que hoy por la vía de estos grupos de delincuencia mantienen en zozobra a la población de nuestro país. Por eso las medidas preventivas van desde el cambiar el visado, desde dar garantía a los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, y no estar solamente con la cuestión de las leyes. Desde el momento en que desapareció Rosendo Radilla, hoy el Estado mexicano ya elevó a rango constitucional los derechos humanos, ya aceptó, firmó y ratificó protocolos y convenciones, abrió al escrutinio del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos la presencia y su soberanía para que vinieran a investigar la situación de violaciones graves a los derechos humanos. Tenemos muchas iniciativas de ley, muchas reformas, muchos recursos, tenemos ya Ley General de Víctimas, tenemos el aparato del ombudsman más grande de todo el mundo, no solo la CNDH, sino todas las comisiones estatales. Y sin embargo, ¿por qué hoy estamos en la grave crisis humanitaria, la más grande de la historia de nuestro país? Porque es tiempo de nuestra participación, de vigilar la cosa pública, independientemente de quienes estén al mando o al frente de la situación de nuestro país, y por lo tanto la soberanía que radica en el pueblo debe ser ejercida por el pueblo. Porque vivos se los llevaron, porque vivos se los llevaron. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Don Rosendo, los seguimos esperando a todos los desaparecidos, a usted, y gracias por enseñarnos el camino y la lucha. Muchas gracias. Gracias. Doctor Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
lo vuelvo a repetir, cumplió 3 décadas hace apenas 2 semanas en la defensa de los derechos para todos. Sin duda nos ha dado una serie de recomendaciones muy puntuales, preventivas, de todo tipo. Tomaremos las cuestiones exactamente y puntuales como nos ha sugerido. A continuación, el doctor Luis Ángel Benavides Hernández es profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho Académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Doctor. Bueno, en primer lugar deseo agradecer la invitación que me hace la Cámara de Diputados para atender un tema de suma importancia a nivel nacional. Yo quisiera hacer un planteamiento diferente a lo que han hecho todas las personas que me precedieron. Creo que parte de la academia es un poco pensar las cuestiones de una forma distinta, aunque comparto muchas de las ideas aquí vertidas hasta el momento. Uno de los puntos es sobre la necesidad de legislar o no en la materia. Bueno, primero, sí, es indudable que existen, tenemos algunas lagunas en diferentes áreas relativas o que se derivan de una desaparición forzada. Se había dicho, por ejemplo, la cuestión de la declaración de ausencia y que no existen mecanismos claros o eficaces para, por ejemplo, llevarla a cabo, y que los familiares de las personas que están desaparecidas, sea por las razones que fuesen, puedan llevar a cabo actos jurídicos en su nombre y representación, y no aunar al calvario jurídico administrativo que ya de por sí es el sufrir una desaparición en el seno de una familia. Entonces, indudablemente esa clase de cosas es importante. Pero por otra parte creo que estamos perdiendo de vista una cuestión que es la exigibilidad en sí mismo de las obligaciones internacionales que tiene México. Entonces, si vemos nosotros, por ejemplo, el artículo 133 de la Constitución, es muy claro cuando habla sobre la Ley Suprema de la Unión y que dice que la Ley Suprema es la Constitución, los tratados y las leyes que emanen del Congreso. Es decir, legislación sobre desaparición forzada ya la tenemos, ya existe pues, ¿no? El Código Penal Federal establece en su artículo 6º también que aquellos delitos que no se encontrasen contemplados en el Código, pero que estuviesen contemplados en tratados internacionales de los que México es parte, son completamente válidos y son aplicables. Es decir, no necesitamos, y además el sistema jurídico mexicano está diseñado de tal forma por la cual no necesitamos nosotros de una ley de implementación para las obligaciones internacionales de México. Eso es fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque si no caemos en un juego perverso en el que decimos, como no tenemos ley o como no está regulado, entonces no podemos hacer las demás cosas, no podemos implementarlo. Y esa parte yo creo que sí tenemos, o es muy importante tratar de zanjar. Necesitamos hacer exigible eso, ¿no? Es decir, la obligación ya está, ya existe y se tiene que cumplir. Eso es independiente de la necesidad de crear protocolos de actuación, es una cosa aparte. Sí, el protocolo de actuación de, por ejemplo, contar con un verdadero banco de datos genéticos, contar con la información de las personas que son detenidas, contar con procedimientos para la toma de pruebas y además de testimonios y de todas las diligencias que se tenga que hacer en un caso de desaparición. Pero eso es otra parte, eso es una parte de implementación de protocolo de actuación para las distintas autoridades que necesitamos hacer y que necesitamos llevar. Entonces, un poco cuando yo revisé todas las propuestas de ley, pues coincido, es un poco, voy a confesar, me dieron sentimientos encontrados. Por una parte, qué bueno que haya interés de diferentes legisladores por abordar el tema, pero por otra parte, un poco decepcionado porque existen muy diversas opiniones. Es decir, no deberíamos de tener tantas opiniones sobre este tema cuando mucho de eso ya está legislado y sobre lo cual ya tenemos, y como se dijo anteriormente, necesitaríamos tener una postura común, ¿no? El encontrar tantas
propuestas legislativas, pues habla quizás de una falta de coordinación, de una falta a lo mejor de interés común sobre una temática, y eso creo que deberíamos ya de haberlo zanjado en un tema tan importante como este. Creo al mismo tiempo que el meollo del asunto en el tema de desaparición forzada y al igual del de violaciones de derechos humanos en términos generales es que estamos, la temática está inmersa en un problema sistémico de falta de rendición de cuentas, en un problema sistémico de falta de Estado de Derecho y de coordinación de los diferentes niveles de gobierno en el país. Me parece que fue un paso muy importante el crear un código penal de procedimientos único, pero creo que necesariamente lo tenemos que extender hacia otras áreas, ¿no? De alguna forma, nuestro sistema federal no funciona como debería de funcionar, ¿no? Son diferentes áreas, o sea, vean ustedes, por ejemplo, el sistema educativo, ¿no? Durante muchos años se le dio a los estados y ahora vuelve, de hecho, a tomarse con la federación, y no se están generando todas las sinergias que son necesarias para hacerlo. No se pueden excusar los estados, por ejemplo, en no tener, por ejemplo, decir legislación en materia de desaparición forzada, porque eso no es cierto. O sea, los tratados internacionales se aplican en todo el territorio nacional. O sea, no es que necesitan una ley especial en cada uno de los estados. Ya la legislación está ahí, pues, y esa es de aplicación, repito, en todo el territorio. Creo también es importante no generar nuevas instancias burocráticas, sino utilizar las ya existentes. Hay una propuesta por aquí de las que leí que hablaba sobre la creación de una Comisión Nacional sobre Desapariciones Forzadas. En mi opinión, creo que no necesitamos crear una comisión más o otra instancia gubernamental extra, porque eso implica mayor gasto burocrático, mayor gasto en personal, que difícilmente vamos a verlo redituar en algo positivo. Yo creo que necesitamos utilizar las instancias que ya tenemos. Por ejemplo, una labor que puede hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras cosas, es vigilar que se cumplan con las obligaciones emanadas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Eso lo tiene que estar haciendo y lo tiene que llevar a cabo con un programa muy estricto en cuanto a los tiempos que hay que cumplir, ¿no? Y creo que la parte fundamental, además de todo esto, es la rendición de cuentas y castigo a los culpables por acción y por omisión. Si hablamos de una cifra de desaparecidos de entre 23,000 a 28,000, según quien lo cuente, pero de esos, ¿cuántas personas han sido castigadas? No nada más por acciones directas y por haber cometido la desaparición forzada, pero por omisión. Si deberíamos de tener a cientos de funcionarios públicos con procesos administrativos y también civiles y penales por no investigar. El número de averiguaciones previas en este país por desaparición forzada es mínimo, y el hecho de que no hayamos encontrado implica también una omisión por parte de todos esos servidores públicos por no hacer su trabajo, y esa clase de cosas al final del día nos puede redituar más que a lo mejor algún otro tipo de legislación macro. O sea, mientras no ataquemos este problema de impunidad, de rendición de cuentas, de seguimiento de los casos, de velar porque las personas sean o cuenten con las herramientas jurídicas, administrativas, fundamentales para realizar su trabajo, difícilmente vamos a tener nosotros resultados esperados. Me parece que en mucho no es en México, en términos generales, una falta de legislación lo que sería el problema en cuanto a la desaparición forzada, sino de mecanismos en donde la sociedad civil tenga también una participación más directa y de supervisión para que la impunidad verdaderamente podamos nosotros tratar de acabar con ella. En ese sentido también yo no creo que sea necesario
por ejemplo, una reforma constitucional para declarar que está prohibida la desaparición forzada. Pues ya tenemos tratados internacionales en la materia, ¿no? Era un poco como cuando decíamos que no teníamos la declaración en la Constitución de que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y que eventualmente se introdujo en la Constitución. Técnicamente no lo necesitamos, pues, ¿no? O sea, eso ya está en diversos instrumentos internacionales que no necesitamos repetir, y tenemos una tendencia en México de repente de considerar que nuestra Constitución es como arbolito de Navidad y le tenemos que agregar todo y cada una de las ideas que se nos ocurran, y que si además si no existe en la Constitución, entonces no la podemos llevar a cabo. Creo que es algo que tenemos que romper con ese paradigma. Por lo demás, me uno a las propuestas que se hicieron, particularmente por parte del representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Creo que me parece que fueron bastante atinadas, y hago un llamado y un exhorto a todas las fuerzas de políticas en la Cámara de Diputados y al igual en la Cámara de Senadores, para presentar un documento único de una ley, quizás por una cuestión pedagógica y de coordinación y pragmática, una ley general sea lo más adecuado en la materia, en la que creo que algo que no se mencionó pero que sería muy importante, se establezcan mecanismos de responsabilidad o de seguimiento a funcionarios públicos, independientemente de las definiciones y de tratamiento a víctimas y demás. Si no contamos con mecanismos de rendición de cuentas en esas mismas leyes que sean eficaces, de poco o nada nos van a servir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por Luis Ángel Benavides Hernández, por lo que nos acaba de exponer. Sin duda coincidimos en que la impunidad por la falta de rendición de cuentas y el castigo a los culpables es un problema no solo en materia de desaparición forzada, es un problema de todo el país, en todas las materias. No hay rendición de cuentas, no hay contrapeso en los poderes, no hay nada que hacer, y el corolario de esa corrupción es la impunidad. A continuación, y quisiera, es la diputada Margarita Elena Tapia Fonlen. Ella fue jefa delegacional aquí en la delegación Iztacalco. Ahora es particularmente importante, y está precisamente en esta mesa, no solo es integrante de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, sino también de la Comisión de Justicia, donde, como comenzamos, por eso la idea que ya cierre esta mesa, es donde se van a definir las cosas que se tienen que hacer en materia de desaparición forzada. Sin más, diputada Margarita, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero empezar reconociendo el esfuerzo, la labor de mis compañeros diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara y José Luis Esquivel Salpa por este foro, este evento que aborda un tema que nos ha ocupado prácticamente toda esta 62 legislatura, a quienes conformamos parte de la Comisión de Derechos Humanos, y también a varios, muchos y no todos, que estamos formando parte de la Comisión de Justicia. Déjenme empezar diciendo que es un poco frustrante que después de tanto tiempo y de que el tema, sin duda, recogiendo la
las voces de distintas organizaciones de la sociedad civil con las cuales entramos en contacto desde el inicio de esta legislatura, pues no ha podido efectivamente cuajar, terminar con un producto que todos quisiéramos, ya sea una ley, como explicaba el propio presidente de la Comisión de Justicia, o protocolos, como se ponía en esta mesa como una posibilidad de solución. Y entro en materia porque además ya es hora como de comida, no sé si se va a hacer receso o qué, pero me apuro para que podamos aprovechar el tiempo. Yo empiezo esta reflexión diciendo que lamentablemente el tema de la desaparición forzada e involuntaria ha llegado al centro de la opinión pública y al debate político nacional a partir del caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, tan elocuentemente recordado aquí por uno de nuestros compañeros de mesa. Si bien era necesario llevar este tema al máximo nivel de atención, hoy nos damos cuenta que ha pasado un largo tiempo de omisión del Estado, omisión que ha sido ya señalada y que consideramos sin duda muy grave. Largas décadas que ha costado pues mucho dolor y sufrimiento a cientos de miles de personas. El caso de Iguala no es, como se ha querido ver, un caso aislado. La desaparición forzada con todas sus letras es un fenómeno que presenta patrones sistemáticos desde hace más de 4 décadas y que ha afectado a las personas de menores ingresos, a menudo campesinos u obreros, y especialmente a quienes han pertenecido a movimientos opositores y a organizaciones sociales. México es parte de instrumentos como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, también de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Sin embargo, como demuestran las observaciones finales a México del Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, estos tratados son hoy letra muerta. El Registro Nacional de Víctimas no ha podido concretarse, tampoco las bases de datos, registros y sistemas estadísticos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la PGR han logrado su objetivo. En septiembre pasado, durante la comparecencia del ex procurador, entonces procurador Murillo Karam, le pregunté cuál era la cantidad precisa de personas desaparecidas, pues existían una decena de versiones oficiales distintas que variaban desde 8,000 hasta 28,000. Me respondió que no iba a dar una cifra porque se exponía a quedar mal, pero que estaba trabajando en los protocolos para su registro, búsqueda e investigación. Al parecer, no logró ningún resultado concreto y dejó el cargo sin ninguna consecuencia por dejar este imperdonable pendiente por no rendir cuentas. Y el señor hoy está al frente de otra secretaría de este gobierno. Entonces, desde luego, hay un problema muy grave de falta de rendición de cuentas. El Programa Nacional de Derechos Humanos asentó explícitamente la necesidad de promover el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir peticiones individuales, a lo que se comprometió el subsecretario Gómez Robledo en febrero pasado en Ginebra, Suiza. Y que hemos hecho un llamado a que se acelere el proceso por parte de la Cancillería y el Senado. El marco de discusión para el Congreso se encuentra en la disyuntiva entre una reforma a la legislación actual o la expedición de un nuevo ordenamiento general,
un mandato para todos los niveles de gobierno y poderes. Tengo claro que el esquema actual que sanciona la desaparición forzada como delito federal y que por separado se tipifica en las entidades federativas está totalmente rebasado. El mismo caso enfrenta la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, que a 21 años de vigencia no ha tenido ni siquiera una docena de sentencias judiciales por ese delito, que tampoco dudamos en afirmar tiene un carácter generalizado, como declaró el relator especial Juan Méndez, y hemos comprobado en muchos casos e indicadores de los que hemos tenido conocimiento directo. Sin lugar a dudas, será muy difícil que la reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en la materia se concrete durante el actual periodo de sesiones. Estamos a una semana de que concluya. Sin embargo, es un requisito para poder avanzar en la ley secundaria y debe lograrse mientras las comisiones respectivas del Senado y de la Cámara de Diputados llegan a un acuerdo de los ejes fundamentales. ¿Cuáles son las desventajas de contar con una ley general sobre desapariciones forzadas e involuntarias? Considero que son muchas, pero es el esquema más adecuado para este problema si se diseña con inteligencia. Hoy tenemos instrumentos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o la Ley General de Víctimas, que si bien representan enormes conquistas para los derechos humanos, enfrentan un grave déficit de aplicación, pues no existen mecanismos para obligar a que las autoridades activen de inmediato las normas y las políticas públicas correspondientes, ni para sancionar a quienes no lo hagan. Por ello quiero decirlo y dejarlo muy claramente. La Ley General sobre Desaparición Forzada debe contemplar mecanismos para la coordinación efectiva de las autoridades ya existentes en la materia, para la capacitación de todos los servidores públicos y para mecanismos de rendición de cuentas mediante los cuales se pueda obligar a las autoridades a aplicar la ley o en su caso establecer sanciones a quienes por acción u omisión hayan desatendido los casos que se presenten. La experiencia nos dice que crear un nuevo órgano como lo es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puede derivar en aislar todos los esfuerzos en una institución que, si bien está trabajando con compromiso a favor de las víctimas, no tiene ascendencia orgánica sobre otros poderes del Estado y se desgasta intentando que estos cooperen. Además, enfrenta el gran reto de la suficiencia presupuestal y durante 2 años consecutivos los grupos parlamentarios de izquierda hemos tenido que insistir en que se les destinen los recursos necesarios, lo que pone en riesgo su continuidad y operatividad. Existe otro ejemplo como la Coordinación Nacional Antisecuestro, que si bien no tiene rango de ley, sí puede funcionar como una instancia para revisión de las políticas en la materia, que puede ser útil para establecer acuerdos y compromisos en las autoridades estatales para contar con mecanismos eficaces y adecuados a sus propias realidades. En síntesis, no necesitamos nuevas instancias que se pierdan en el cabildeo de su propio presupuesto, en el diseño de sus estructuras administrativas, en problemas burocráticos y en el desgaste ante las autoridades que tardarán años, si no es que décadas, en aceptar sus obligaciones. Todo ello en sí mismo terminaría por revictimizar a todas las personas afectadas por la desaparición, que es lo que menos queremos. Por ello considero que los ejes fundamentales de una ley en la materia son: 1. La obligación para realizar una búsqueda inmediata de las personas desaparecidas y para vincular a proceso a los responsables, incluidos los servidores públicos, de tal manera que pueda darse con el paradero y contar con acceso a los datos de identidad. 2. La capacitación y formación para que cuerpos de seguridad pública y de procuración de justicia atiendan los casos con efectividad. No podemos tolerar que se pongan pretextos o que se intente disuadir a los familiares de presentar una denuncia porque su familiar se fue con el novio o se fue de fiesta y después regresa. A propuesta de una servidora, en el proyecto de ley de la Fiscalía General, establecimos que la desaparición se investigue de inmediato, de oficio, sin necesidad de una denuncia formal,
sino con el simple conocimiento de que pudo haber ocurrido una desaparición. Esperamos que esta propuesta se materialice cuando se complete el proceso legislativo y se expida la reglamentación. 3. Sistemas integrados para compartir y actualizar la información entre la Federación y las entidades, con datos suficientes para la identidad de las víctimas. Esto incluye la posibilidad del cruce de datos genéticos y otros que integren un sistema antemortem, postmortem, como el que ha trabajado el Comité Internacional de la Cruz Roja. 4. Mecanismos accesibles y expeditos para la declaración de ausencia y que ésta sea suficiente para que las víctimas indirectas puedan exigir sus derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. Los mecanismos para ejercer los derechos victimales están plenamente reconocidos en nuestra ley, pero la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas enfrenta serias dificultades con el marco legal actual para reconocer a las víctimas como tales con efectividad. 5. Que se establezcan sanciones penales y administrativas a superiores jerárquicos que por acción, aquiescencia u omisión resulten responsables, como ha establecido la ONU en sus recomendaciones. 6. Que para los casos en que las víctimas sean personas migrantes y para los casos en que estén implicados elementos de las Fuerzas Armadas, la autoridad civil actúe con un amplio mandato para conocer de oficio todos los elementos del delito y establecer contacto con los familiares. Entre otros, estos aspectos deberá considerar la ley que, a mi juicio, podría ser efectiva para la atención de los casos de este delito continuado. No olvidemos que, mientras no se conozca el paradero de una persona, la comisión del delito continúa, por lo que la nueva ley podrá atender los casos que se hayan presentado en cualquier momento. Por ello, no quisiera dejar de mencionar que la falta de atención a estos casos durante 4 décadas significa que hoy el Estado tenga una enorme deuda con gran cantidad de víctimas indirectas que han tenido que vivir con la ausencia de sus familiares. Ni siquiera el caso de Rosendo Radilla, que fue objeto de una histórica sentencia de la Corte Interamericana, ha sido esclarecido plenamente. Mucho menos se han aclarado otros casos de la llamada Guerra Sucia, que todos conocemos, y a ese respecto hace un mes presentamos un punto de acuerdo para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la PGR retomen la investigación de este lamentable periodo de nuestra historia a partir del caso de Aurora de la Paz Navarro del Campo y José Cortés Castro, sobre los cuales los familiares y activistas han encontrado datos que asientan plenamente que las autoridades del Estado los capturaron y desaparecieron. Finalmente, en este punto de acuerdo pedimos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos retome las investigaciones y amplíe el número de víctimas desaparecidas de la Guerra Sucia. La recomendación 26/2001, en la que la CNDH reconoció 275 víctimas, ha sido rebasada y debe ampliarse la información en la materia. Por tales razones, esta Cámara de Diputados no puede entrar a un receso sin que se den avances en esta materia y, en su caso, creo, debería convocarse a que el Congreso de la Unión dedique un periodo extraordinario para responder a cientos de miles de víctimas que no han hallado ninguna solución por parte del Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Margarita Elena Tapia Fonlen, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de la Comisión de Justicia. Bien. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.